contanos aquella frase o práctica o uso que hacías que delata tu edad, como por ejemplo, Estoy sacarte hecho los mocos. percha. Claro, sacarte los mocos abajo de la mesa, iba a decir, pero eso lo hacemos, se sigue haciendo. Pero Ujú. cuando éramos chicos, o no sé si se sigue haciendo la del chicle. Sí, se sigue haciendo. ¿La del chicle abajo de Me- la mesa? sí, ¿Vos y decís? peque, ¿eh? ¿Peques? Sí, peque, peque. Mira. Bueno, o el yo-yo. ¿Qué sé yo? El yo-yo ya está Ah, medio ese de de retro. egoísta ya no me lo banco más también. Ya. No, pero ¿cuál puede ser la frase? A ver, ¿tiene frase o momento o hecho que delate la edad? Frases. Uf, O hecho, ¿algún hecho? Mi mamá lo que pasa es que la gente no lo va a ver acá, se va a ver en el video. Mi mamá te decía, cuando llamaban por teléfono, esto es zarpado, ¿eh? Cuando llamaban por teléfono, te llamaban por teléfono, te tocaba la ventana, porque ella siempre estaba adentro y nosotros afuera. En esa época los nenes salíamos Claro. afuera, a la vereda. Eso también es otra. Vuelvan de la vereda porque los voy a recagar, ahora ya no sigue. Bueno, me tocaba la ventana y para decirme teléfono me hacía, total, que es Claro. con el que venía como Claro. manijita. Ponele, por total. ejemplo. Bueno, yo hace poco escuché esa frase de que cuando diga carnaval, y me olvidé. ¿Vos apretar pomo? Esa. No. Ah, ¿en Sí. serio? ¿Nunca había escuchado esa frase? No. Nunca. Y Mirá. la vez pasada veía que hablaban sobre cómo se festeja el carnaval en el norte y que era muy común usar la frase todo el tiempo, ¿no? Pero no. Que agita si no se espuma. Claro, porque ¿ves? Viene también de ahí. Ah, mira. Y que es una práctica que en el sur no es muy común. Yo me acuerdo cuando era No, chico en Entre Ríos, no. me acuerdo de lo que es la espuma en los ojos, todo ardido, todo y o me acuerdo de, qué sé yo, yo digo, cosas que uno hacía sin medir Sí. riesgos, Sí. de llenar las bombitas de agua y esperar a la gente en la esquina. Total, O gente que pasaba en moto. total, sí, eso Un total. viejo tremendo. Eso Y lo cómo- Ya no hacíamos. existe. Todavía no prescribió, ¿eh? Ahora entraban por decir, no, tira una bombita de agua, ¿viste? Claro. Espero que no me busquen por Pero esto. posta que era riesgoso, ¿no? Claro, sí, tal cual. Lo recuerdo incluso Había otras peores de edificios. bombita. Sí, No la hubo- hice. Claro, hubo edificios que tenían la primera, o sea, edificios con 2 o 3, no era donde yo nací, no era un pueblo con muchos edificios tan altos, pero ponerse con baldes arriba para hacer y tirarte agua, esas cosas que uno diría ahora Oh, que... pará, la escupida. Bueno, La- Rehacíamos. claro, cosas No, que... yo no Jugar vivía. ¿cómo se llama? Al tocar timbre y Renraje. al renraje. Ese es un clásico que no cae más, Yo un ¿eh? día voy a También contar una sigue existiendo. Está buenísimo. A mí me da Pero mucha eso atención, ¿eh? era- Mucha ¿El atención. rinraje? Sí. Sí, a mí también, es como molestar al vecino, ¿viste? Yo pienso, por ejemplo, he dicho algunas que son irreproducibles, pero sí le escupía. Tenía un vecino que me molestaba, entonces cuando él andaba en bici, dejaba la bici atada afuera, cosa que casi no se usa hoy, ¿no? Dejar la bici atada afuera y iba y se le escupía. Le escupía Esas cosas la manopla La de manopla. bici. Ah, No, Soltá la es bicicleta, no espectacular. puedo soltar la Y el bicicleta. chaval, yo me No, imagino que el claro. chabón agarraba y hacía... "Ah". A ver, tiene Como que ahora- un ahora resfrío no de 2 semanas. Ahora no da, Asco. pero cuando estaba chica No, hacía, claro. no da. Pero cuántas prácticas que uno hacía y que ahora, digo, los marcos como de referencia han cambiado. Cosas que uno y diría sí, ahora no cosas, va. no Esto da, cosas no que va, no da, decíamos, ¿no? ofensas que Claro. hoy ya no las podemos Ni No, hablar, claro. bueno. decir Que que en cuando cuestiones, éramos por chicos ejemplo, nos... de ESI, uno a veces trabaja. Yo me Qué acuerdo de mi capo secundaria. que sos para hacer un link al tema. Permitime felicitarte. Eso. Pensaba que en mi secundaria, por ejemplo, cuando llegaba la época de la primavera, estaba la fiesta del mariposón. Y a mí me generaba como una... Y te digo, ¿Posta yo estaba esa fiesta? No la Sí, recuerdo. sí, yo me egresé en Bariloche en el 2006. Ya en 2005 se estaban intentando dejar de hacer, pero era como algo que hasta el equipo docente... Se como llamaba que- así la... Sí, sí, La sí, fiesta, sí. y acá también, O sea, ¿eh? se elegía la reina, el Sí. rey y el mariposón. Sí. Y el juego era de Tremendo. compañeros que se disfrazaban en esa lógica de mujeres y como que forzaban ser maricones, ¿no? Y qué complejo, ¿no? Bueno, una frase de época, ponele, discutible, puede generar debate. Existen dos sexos. Por ejemplo, bueno, sí. Es de Sí, época. sí. Porque ya, Sí, o muy de los 90 esto, bueno, el que quiera hacer, ¿no? Esta frase de lo que hace con Mientras haga ¿no? y no me Es como- toque a mí, Claro, esa frase que haga con también es su muy culo, 90, claro, haga lo bueno. que quiera. Es Lo muy digo, lo 90, digo. ¿no? Sí. Y de cómo, nada, hoy eso... O hace poco veía, por ejemplo, un tema musical con el que se hizo como conocido, entre comillas, Abel Pintos, que me comentaba un compañero de trabajo cuando ganó un premio en Viña del Mar, que es un tema conocido, y cuando hacían la presentación del tema, cuando hacía la presentadora, ¿no? Fue pensado en base a un crimen pasional, decía la cantante, ¿no? Y era muy también de los 80, los 90, ¿no? Esta idea del crimen pasional, la amaba tanto que se le fue la mano, ¿no? Y bueno, hoy eso cambió como perspectiva y decimos femicidio, feminicidio, ¿no? Totalmente.
Nos pusimos como serios. No, está bien. Pero me hiciste el link perfecto, hicieron el link Está bueno, perfecto ahí. Dimos vuelta de cassette. Vamos para el lado B. Vamos a la Dejamos La lapicera ahí, chique. Dale, la vi. ¿Por qué decimos esto? Porque se va a presentar mañana, vamos a decir luego bien el lugar y horario, la enseñanza híbrida de las ciencias, la ESI y la educación ambiental integral, propuestas para un abordaje en la escuela primaria. ¿Quiénes son? José Gómez Chamorro, Fabiana González y Jimena Angiorama. Felicitamos a las personas que han venido hasta aquí, hasta el estudio, ¿no? Las que no. Ay, empezaron a. No, jugamos porque han venido siempre. No, están la acá. verdad que son. Primero y antes que arrancar, felicitaciones por la producción bibliográfica que encantó, tiene el sí. equipo, siempre. Muchas gracias. Muy bueno. Un trabajo de meses y de años, en realidad. ¿Ustedes trabajan con lógica linkeada entre todos los trabajos bibliográficos que van a hacer? ¿Hay alguna u otra especie de conexión entre ellos? Sí, hay conexiones, pero no porque las hemos pensado anticipadamente, sino porque se van dando. Cada uno de los libros han tenido que ver con cuestiones que estamos trabajando en el momento, las vamos desarrollando y bueno, ahí vamos recuperando todo lo que venimos haciendo y nos dedicamos a la enseñanza de la ciencia, a la educación sexual integral y ahora le incorporamos la educación ambiental integral. Entonces, en ese camino vamos pensando y recuperando todo el trabajo que se va haciendo, bueno, en el instituto o nosotros con acciones de formación docente, vamos recuperando eso, pero están todas tienen algo en común. Sí, yo coincido. El material incluso tiene algunas referencias, esto que vos mencionabas, ¿no? Particularmente Fabi, también Jimena han tenido producciones previas. Yo trabajé con Fabi más allá de esta formación docente en un libro anterior, que tanto Fabi como Manuel lo presentaron en su momento acá, yo no pude en esa instancia participar, que es de la agenda de la ESI. Le dijimos lo mismo que le dijimos a Jimena, le dijimos a ver. En ese momento que yo no había venido a ver. Y en esa línea el libro tiene esas referencias bibliográficas, porque como vos decías, cuando uno va haciendo un recorrido teórico y va pensando incluso qué nuevos desafíos se presentan para seguir pensando la cuestión, ¿no? Es decir, si a más de 18 años de sancionada la Ley de Educación Sexual Integral, muy reciente la Ley de Educación Ambiental Integral y particularmente los enfoques de la ciencia, bueno, ¿qué nuevas articulaciones se pueden hacer para lograr que las prácticas educativas y la enseñanza se resignifiquen? Entonces, por ejemplo, en el caso del libro, por ejemplo, se habla de la alfabetización en de ciencia, que es una línea que han trabajado Jime, Fabi y otro compañero, Daniel. También trabajamos sobre la agenda de la ESI en base a lo que hemos hecho con Manuel Aguleiro y con Fabi anteriormente, así que es como una articulación incluso de esos Pamela. recorridos. No la podemos olvidar a Pamela con todo lo que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias. ¿Pamela también. Quinteros? Exactamente. ¿Por qué híbrida? Bueno, fue toda una... no lo discutimos mucho, como que pensamos, bueno, vayamos a recuperar una perspectiva específica. Lo híbrido tiene que ver con algunos aportes de algunos clásicos, entre comillas, de los 80, 90 para acá, que empiezan a plantear de cómo las disciplinas no son suficientes para entender los problemas sociales, socioambientales, políticos, de género. Y hay un autor en particular, que es Morín, que trabaja en la idea del paradigma de la complejidad, donde plantea que esa estructura que tienen las disciplinas, incluso la escuela históricamente ha delimitado los conocimientos en base a las asignaturas, geografía, historia, física, química, matemática. Este autor plantea intentar trascender eso disciplinar o eso que la asignatura intenta englobar para pensar, en todo caso, o problematizar los problemas socioambientales desde la multiplicidad de lenguajes, conceptos y perspectivas de cada disciplina. Ellos o ellas, particularmente Morín, habla de lo interdisciplinario, lo transdisciplinario, y entre eso habla de lo híbrido, es decir, disciplinas que comparten problemas comunes. Si uno, por ejemplo, pensara un problema socioambiental cercano a Esquel, pensemos, no sé, los incendios o el no la mina incluso, sería muy difícil o no sería suficiente estudiarlo solamente desde la historia, o solamente desde la geografía, o solamente desde la biología, ¿no? Entonces ahí está lo híbrido, que intenta como recuperar de esos aportes y armar una propuesta mucho más compleja o hibridizada. Es algo así como no un enfoque tan científico, sino más pragmático, por ejemplo. No sé si tiene que ver con no tan científico, O sino teórico. Como... La idea es poder pensar en problemas que se abordan desde múltiples dimensiones. Entonces, cada una de esas áreas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la educación tecnológica,
la construcción ciudadana pensando en la escuela, te permiten analizar y resolver de alguna manera esos problemas desde múltiples miradas. Y entonces poder plantear una enseñanza articulada, porque no podemos pensar, no sé, en los incendios forestales solo desde una mirada desde la biología o desde las ciencias naturales. Tenemos que pensar que hay cuestiones sociales, cuestiones tecnológicas, políticas, económicas. Entonces, cada área le va a dar la posibilidad de analizar y de pensar ese problema desde lo híbrido. Eso es lo que... Esto abre también, ¿no? El universo del aula, porque ya Totalmente. no es bajar los contenidos, sino en realidad utilizar lo que sucede alrededor, ¿no? Sí. Algo Y por ahí. digo algo más, me encanta. no, que yo te dije, no es que no va a estar la mirada científica, pero sí lo que nos viene a proponer la educación ambiental integral es un diálogo de saberes. Claro. Entonces, en esto de poder pensar en problemas socioambientales, va a permitir que entren otras voces al análisis de ese problema, no solo el conocimiento científico, sino el conocimiento popular, el conocimiento ancestral, el conocimiento que vamos construyendo en comunidad. Caso de No a la Mina es nuestro ejemplo, además ahora contamos cómo lo trabajamos, pero además de eso, no solo poder pensar en esas problemáticas que uno incorpora el afuera a la escuela, sino poder pensar esos problemas como a partir de esos conocimientos que se van generando en la escuela, se puede trascender la frontera de la escuela e ir hacia la comunidad, o sea, como un ida y vuelta. Y eso tiene que ver con lo que nos trae la Ley de Educación Ambiental Integral y los ejes. No sé sí. No, sí, particularmente pensaba en esto que preguntaba sobre cómo se resignifica la enseñanza. Bueno, el libro hace referencia a la enseñanza híbrida, no tanto el aprendizaje, porque hay muchos trabajos 90 para acá, sobre todo en el 2000, que hacen mucho énfasis en cómo las estudiantes aprenden, ¿no? Y qué mediaciones o qué instrumentos se deben facilitar para que eso se logre. Y hay una línea un poco crítica que viene preguntándose, bueno, ¿qué hacemos los profes en las prácticas de enseñanza? ¿No? Es decir, ¿qué posibilitamos en los espacios del aula o por fuera? Incluso el libro trabaja algunas cuestiones vinculadas a las salidas educativas, por ejemplo, para pensar la enseñanza por fuera de los espacios formales del aula. Pero en ese preguntarse qué hacemos para enseñar, resitúa las decisiones que tomamos las docentes, para pensar específicamente qué propuestas acercamos, ¿no? Concibiendo la enseñanza como un lugar en el cual transmitimos e invitamos como a repensar un legado cultural, ¿no? Que está marcado o está coloreado por cuestiones ambientales, de género, políticas, culturales, ¿no? Entonces, en esa línea, resignificar la enseñanza implica también asumir que es una posición política, sexual, ambiental, ¿no? Y en esa línea es como una invitación a repensar esas prácticas, ¿no? Ahí mientras charlaban también me pongo a pensar si todo el material que van produciendo, hasta este inclusive, ¿no? ¿Inmediatamente entra en juego en lo que tiene que ver con la enseñanza formal de los institutos o necesariamente lleva un proceso, un protocolo en lo que tiene que ver con la educación formal? Yo pensaría como dos cuestiones, por ahí Fabi puede coincidir o no. Habían unas caripelas dando vuelta ahí cuando... No, sí, uno cuando piensa un material lo piensa, incluso cuando armamos el de la agenda de la ESI, lo piensa en función de sistematizar un poco la experiencia, porque nosotras no venimos de un estudio profundo universitario, o no venimos a compartir una investigación, es otra línea. Este trabajo, al igual que el anterior, intenta como al menos sistematizar algunos avances, y este particular plantea como correr algunos márgenes que la escuela tal vez tiene. Y en esa línea esperamos que al menos circule e intente como transformar algunas prácticas, o al menos acercar algunas posibles experiencias de llevar adelante dentro de la escuela, ¿no? En esa línea sabemos por un lado que una no es profeta en su tierra, en términos de que, bueno, veremos qué tanto circula en la zona el material, pero sí en esto que vos mencionabas al principio, antes de comenzar, con respecto a la editorial, sí nos ha generado como, de cierta manera, en términos incluso profesionales, un buen gesto que ha tenido la editorial, porque sabemos que es una editorial que, al igual que Noveduc, tiene un alcance nacional. Entonces, más allá de lo que suceda en nuestro contexto más cercano, es un libro que esperamos que pueda circular. Incluso hemos tenido colegas de Córdoba, de Río Negro,
algunos de provincia de Buenos Aires que no han escrito y que han pedido como rápidamente acceder al material como para saber más o menos de qué va, en términos de qué propuesta trae. Y en esa línea es que, un poco cuando hacías la grabación de la remera de Fabi, es que pensamos un momento de cuando escribimos el material, que si tenía este alcance nacional, era como clave incorporar una temática como el no a la mina o el movimiento no a la mina, para pensar incluso esa socialización de lo que se ha ido desarrollando como proceso ético-político, local, ambiental, a otros contextos, ¿no? Es decir, aprovechar la oportunidad de una publicación posiblemente nacional, como finalmente lo es, para que otras localidades en otras provincias se lea sobre qué va este movimiento que ha sido, bueno, precursor en esta zona, ¿no? ¿Y la editorial tiene vínculo con los demás institutos y academias En realidad la... o es de? No sé, No, en ¿qué ibas a realidad, decir? no, en Perdón. realidad la editorial es una editorial, ¿no? Tiene una Ok, ok. vinculación para pensar en los niveles como de concreción de la Ujú. propuesta. Uno espera, incluso la agenda de la ESI, por ejemplo, hace poco yo encontré algunos programas de cátedra de algunos institutos y universidades que está incorporándolo. Pero es un trabajo como muy rumiante, ¿no? Es, A eso me en esa refiero. línea. Sabemos que con Fabi en particular, que ya esta es la segunda producción juntas, uno no tiene como un renombre nacional, eso se va como construyendo. Sí, el prólogo es Graciela Morgade, que Graciela rápidamente incluso nos hizo nexo con la editorial para que se pudiese publicar, y eso es una carta de presentación, ¿no? Graciela Morgade es una pedagoga reconocida a nivel nacional, incluso internacional, porque es quien en la década de los 90, fines de 80 y 90, inició los primeros trabajos sobre estudios de género, y es una de las que ha apoyado y ha sostenido desde la Universidad de Buenos Aires la Ley de Educación Sexual Integral. Pero a mí me ocupa mucho esto, ¿no? Más allá del excelente laburo que seguramente hay ahí adentro, que ustedes piensan también, quizás no, pero siempre me da la sensación que piensan estratégicamente también en una publicación. Sí, Consciente o inconscientemente, pero está claro. pensado así por todo lo que deriva también de lo que estabas hablando, ¿no? Lo que siempre tenemos claridad es que queremos llevar a las escuelas, sobre todo a la escuela primaria, es donde más nos enfocamos, son las formas actuales de pensar la enseñanza y fundamentalmente la educación sexual integral es algo que es como nuestra militancia todo el tiempo y ahora incorporándole la educación ambiental integral. Por ahí, cuando vos preguntaste recién, yo pensaba, este libro, si bien avanza un poco más conceptualmente y hace una propuesta de enseñanza híbrida, recupera mucho de lo que nosotros venimos trabajando, no solo en las didácticas de las ciencias, en la formación docente, sino también en otras acciones de formación docente continua y que nos han permitido pensar cuáles son los desafíos, cuáles son las vacancias que hay respecto de la enseñanza de las ciencias para poder transversalizar estas dos políticas públicas que son de ampliación de derechos. En el caso de la ESI, ya tenemos 18 años y seguimos remándola, tiene sus particularidades y sabemos todas las dificultades y todas las idas y vueltas, los retrocesos que se están viendo con respecto a la implementación, pero la educación ambiental integral es una propuesta muy reciente del 2021, tenemos la ley, entonces es como ir recuperando lo que uno hace y avanzando en seguir pensando otras formas de que se incorpore en la escuela, de facilitar ese trabajo. Años de estudio, decías hace un ratito, y hablaste de vacancias recién sobre la educación. ¿Cuáles son esos espacios, ¿no? que se han visto vaciados o que no han tenido eh, eco social, digamos? Pues no quiero decir que están en desuso. Hay prácticas que obviamente se han vuelto complejas. Escucho muchos padres decir que a sus hijos no les interesa ir a la escuela, no les interesa. Digo, bueno, hay un desafío, me gustaría también saber cuál ha sido el contexto en el que surge, ¿no? Este libro o esta necesidad de ir un poquito más allá. Y uno de los desafíos, no sé si coincidí, José, es que tiene que ver con los modelos de enseñanza que llevamos a las escuelas, las formas de enseñar ciencias, en este caso particular, y poder pensar en cómo lo que ocurre en la realidad social, natural, en el contexto, pueden ingresar a la escuela para ser problematizada y para revisar
¿qué es lo que hacemos? Hoy ya no podemos pensar en niños, niñas, niñas y adolescencias que les llevemos la actividad del manual o la guía de preguntas para resolver con los textos. Lo seguimos viendo y vemos que hay que revisar desde la enseñanza. Por eso el libro está pensado desde cómo enseñar. ¿Sí? Claro. Yo creo que ahí hay una apuesta fuerte a seguir pensando cómo cambiar la mirada respecto de la enseñanza, en este caso de las ciencias naturales y ciencias sociales. Yo trabajo más en ciencias naturales, que es lo que venimos trabajando con PAME también desde Yo hace no me había bastante agrandado, como hiciste así, tiempo. dije, yo estoy en el trabajo también. Y después, no sé, la ESI es una vacancia que sigue estando y que cada vez está más cuestionada, ¿no? No sé Sí, si sí. hay algún otro aspecto, No, José. pensaba que en esto que vos hacías referencia sobre qué pasa en las escuelas, nosotras tuvimos el año pasado, hicimos algunas publicaciones. O sea, el libro en realidad su composición fue, como decía Fabi, de varios meses y de mucho, o sea, nos creamos fuimos como Frankenstein y creamos el libro, ¿no? Vieron que a veces se hace esta cuestión de que se habla del Frankenstein, ¿no? Que está armado, pero en realidad es el que lo crea, es el Frankenstein. Pero en esa línea el libro fue armado en función de algunos artículos que fuimos elaborando para una revista que también tiene como un alcance nacional, que es de novedades educativas, de esa editorial, que si bien es una revista que no es de libre acceso, que es paga, es una revista que por lo general condensa algunos debates o algunos aportes teóricos. Y en esa línea, mientras hacíamos esos artículos y armábamos una capacitación que dictamos mediante CITRAED el año pasado en dos momentos, acá en Esquel y en el Gobernador Costa, fuimos como reconociendo que algunas cuestiones que entendíamos que estaban como saldadas, por ejemplo, cuál es la propuesta específica de la educación sexual integral, no era tan así, ¿no? Es decir, que aún había como un poco de desconocimiento por colegas en particular y que por suerte se incorporaron a hacer esa propuesta de formación permanente, de que no todos decimos lo mismo cuando pensamos, o todas, cuando pensamos en educación sexual integral, ¿no? Entonces, en esa línea dijimos, bueno, si tenemos que lograr armar alguna producción, como finalmente es este libro, que intente como condensar y decir, bueno, esto también decía Mauro, ¿no? De un libro que también es un acto de resistencia, de decir, bueno, esto se logró hacer hasta acá, pero aún queda pendiente avanzar como en estos aspectos, ¿no? Entonces, para nosotros en particular es como un libro bisagra, porque también en un contexto político particular llegó el libro, lo empezamos a escribir allá por octubre, noviembre, diciembre, después todo el proceso de escritura y reescritura. Y en esa línea tenemos como un capítulo final donde como que intentamos ya, más allá de los aspectos teóricos y didácticos, entre comillas, que uno intenta como acercar de cierta objetividad, más allá de que eso no exista, en ese capítulo final como que acercamos, bueno, qué esperamos que pase en función de un contexto que, como decía también Fabi, resulta particular, ¿no? Porque aún hoy, más allá de lo que la ESI ha demostrado transformar en términos de nuevas vinculaciones, en términos de repensar por ejemplo, situaciones de abuso sexual o de acoso, o incluso repensar los vínculos o los afectos del cuerpo dentro de la escuela, aún hay grupos que se resisten al abordaje de la ESI, algunos porque saben de qué va y lo que la ESI viene a impugnar, y otros u otras porque desconocen de qué es la ESI, ¿no? Entonces, en esa línea, el libro que presentamos como que intenta articular la ciencia, ESI y EAI, pero también intenta resituar esas políticas públicas y resituar los enfoques de enseñanza de las áreas para poder hacer énfasis en una escuela que crea una sociedad mucho más justa, ¿no? Hay un gobierno nacional que claramente está en oposición a la ESI, a la educación ¿Querés que vayamos ambiental ahí? integral, A pero, todo. me pongo a pensar esto sí, no solo a niveles macros o de power, de poder arriba, sino a esto también lo ven o está plasmado también en lo que tiene que ver en el ámbito interno de la academia, del instituto. Por ejemplo, a la hora de debatir, aparece por parte del alumnado, de los alumnos, alumnas, alumnas, aparece esta temática, esta resistencia. Yo no te puedo decir porque yo ya estoy jubilada. Ah. Entonces en el instituto no estoy. Por eso no quiero decir cosas. Pero más o menos estás en contacto con los chicos, las chicas. Sí, sí. Sí, Fabi estuvo muchos años generando jornadas de educación sexual integral donde las resistencias han sido sostenidas y sobre todo los primeros años, me tocó ser estudiante en ese momento, había como mucho desconocimiento y tal vez mucha resistencia a la ESI en particular, ¿no? Ujú. La EAI es para nosotras, cuando hemos charlado sobre el libro, es una política pública que se sancionó entre ahí pandemia, entonces como que ha pasado desapercibida tal vez.
pero no deja de ser una política pública que en nuestro contexto, por ejemplo, local, se resignifica, ¿no? Así tal vez en otras localidades donde las cuestiones ambientales tienen otra lógica. En cambio, la educación sexual integral sostenidamente ha sido una política pública constantemente disputada, ¿no? Por eso que decía, tal vez por desconocimiento, tal vez por conocimiento de lo que va y gente que está de acuerdo en cierta reproducción de un orden patriarcal, de cierta A jerarquía. eso me refería, a Sí, eso. por ejemplo, ¿no? Digo, hay personas que a nivel nacional han indicado que están de acuerdo en que el orden natural de la vida en esa línea, ¿no? Sea que la mujer ocupe una posición de género y los varones ocupen otra, ¿no? Donde esa ocupación es superior. Bueno, lo que plantea la ESI, lo que planteamos con Fabio en particular, desde la ESI es otra cosa, ¿no? Y en esa línea, en las instituciones a veces se dan como algunos movimientos. Sí es verdad que yo recordaba hace unos días que hace unos años vino Nadia Zúñiga, que es una activista trans de Trelew, Que es de Esquel y que es de vive Esquel y entre vive en Leu. Trelew, y que en un momento una persona le decía como que si era tan importante la ley de identidad de género, ¿no? Y ella ante esa pregunta decía, no, a mí sí me fue importante la ley de identidad de género, ¿no? Porque la persona decía como que, bueno, si no hubiese ley también serías quien sos, ¿no? Y en esa línea, en este contexto, da cuenta de que no es menor que haya leyes, ¿no? Porque a veces cuando pensamos que la ley, incluso de algunos sectores tal vez académicos, dicen, bueno, la ley no lo es todo, porque la ley pareciera que como hay una ley de ESI, todas las prácticas implementan ESI, que no es así, es una falacia. Hoy en este contexto, que haya leyes de educación ambiental integral o ley como educación sexual integral, no es menor y es central, ¿no? Porque nos permite en algunos lugares seguir discutiendo, por ejemplo en el norte, que la ESI debe de Mm. transversalizarse desde perspectiva de género y demás, y en otros lugares como en Chubut, que ha tenido otro recorrido, permite seguir empujando los márgenes para pedir un poco más, ¿no? Ujú. Y en esa línea, más allá de estos discursos y de estas cosas que generan, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo, y que esto finalizo, No, tranqui, tranqui, ¿eh? se decía de que no se puede usar lenguaje inclusivo porque el gobierno lo había prohibido mediante un decreto, ¿no? Eso es mentira, no está prohibido. Sí, algunas jurisdicciones, como Ciudad de Buenos Aires, en un momento generó una normativa interna, pero eso se creó un sentido común de que parecería que las instituciones educativas o la administración pública en general no se debería usar, no, eso es mentira, ¿no? Y eso a veces genera como un run run, yo creo quienes lo presentan saben lo que generan, lo hacen intencionadamente, pero habemos otras personas, ¿no? Que decimos, no, no es así, intentamos como ayudar a decir, bueno, fíjate que no es así, tenés este margen, ¿no? Y en esa línea, lo que apuntamos en el libro es que, por ejemplo, sabemos que hay colegas que han transitado situaciones complejas porque en las escuelas incorporaban en la enseñanza temáticas como no la mina y quedaban expuestos frente a familias que decían ¿por qué trabajas esto? Y había instancias como de denuncia. Y en el libro decimos y socializamos una serie de experiencias de decir, no, bueno, estas temáticas como el no a la mina pueden ser parte de la currícula porque la currícula dice se puede trabajar esto, se puede trabajar esto, se puede trabajar esto, ¿no? Y en esa flexibilidad damos cuenta de cómo se podría abordar una temática que por algunos sectores parece impugnada, ¿no? Yo pensaba cuando preguntabas respecto de existen resistencias todavía, y esta es en este clima de época, hay más posibilidades de que desde la escuela se deje pasar la ESI o no se trabaje, porque también hay una tensión bastante grande respecto de la familia, respecto Mm. de lo que se hace en la escuela. Entonces, por un lado, docentes que no están muy interiorizados de qué va la ESI, porque seguimos encontrando ese obstáculo, que es la falta de conocimiento respecto de qué implica la perspectiva de género, qué implica la perspectiva interseccional, qué quiere decir la I de la integralidad de la ESI, porque educación sexual siempre hubo, el tema ahora es poder pensarla desde la integralidad, pensarla desde los ejes que nos propone la ESI. Entonces, es como que en este contexto se da la posibilidad de escaparse de esa responsabilidad que es implementar la educación sexual integral. Hay una ley, pero este momento que estamos viviendo permite zafar de eso. Y por otro lado, decir, bueno, si yo doy ESI, ¿por qué doy tal tema o por qué hago tal taller? Y en el libro lo que proponemos es poder pensar no solo que la ESI no es un momento, no es yo doy ESI hoy y mañana no doy ESI, sino que todo lo que hacemos en la escuela tiene que estar transversalizado por estas políticas y por la perspectiva de género, la perspectiva interseccional,
por la perspectiva de los derechos. Entonces, lo que avanzamos ahí es empezar en pensar no solo los nuevos temas que entran a la escuela y que desde que se sancionó la ley han venido a replantear lo que propone en un principio, no sé, el programa, los materiales del programa de ESI son binarios, hablan de varones y mujeres, y bueno, hoy tenemos que complementarlos, tenemos que revisarlos y empezar a pensar en otras, incluir otras temáticas. Y por otra parte, bueno, poder pensar que la educación sexual integral no es un momento, eso me parece que en el libro nosotros lo planteamos en muchos Reforzando. claro, porque estamos tratando de ahí de decir, bueno, cuando vos estás dando este tema de ciencias, estamos hablando de ESI. Cuando estamos trabajando esta problemática ambiental, hay posibilidades de pensarlo desde la perspectiva de la ESI. En esa articulación. Un aporte así pequeño que viene un poco a la pregunta que les había hecho sobre las vacancias, los desafíos de la educación. Ahí lo dejamos. Y que como que siento que no fuimos al tema que yo quería ir, que es esto de la como de la de la pérdida de interés de los pibes, que tiene que ver con las dinámicas, y que acá ustedes están planteando, más allá de los temas específicos que dicen ahí, no lo leí el libro, pero que estoy entendiendo que están planteando, hay, digamos, se plantea la diversificación de las trayectorias educativas. Entonces, como que geolocaliza la educación, y yo por eso, a eso me refería con lo pragmático, a entender, bien, digamos, a funcionar desde lo que hacemos, o sea, enseñarle a los pibes desde lo que hacemos. Yo tengo que ir a comprar pollo, bueno, ahí está la matemática, ahí está o sea, hay un montón de cosas que están atrás, y me parece que está buenísimo, y también está bueno para la audiencia saber, porque a veces también se le endilga mucho a los docentes, y quizás tenga que ver con eso la resistencia a la ESI, que es una resistencia cultural, pero que también, al estar planteada desde la educación y con todo esto que les decía, de esa pérdida de valor, hace que haya más resistencia. Vos sos jubilada, y se habla tanto de los docentes, y vos lo digo, espero que no suene mal, pero creo que se va a entender lo que quiero decir. Es una jubilada que está queriendo aportar pedagógicamente nuevas herramientas, digamos, que no está quedándose en la de, bueno, no, tenemos que enseñar esto, y esto vamos a seguir metiéndole a los pibes así como viene, porque veo muchos pibes con desinterés, y no es porque no quieren, no es porque no les interesa el mundo, es quizás porque el contexto en el que tienen que, digamos, ¿cómo se dice? Recorrer, no los interpela, ¿no? Porque se vuelve, a eso iba con lo científico, como con lo teórico, lejano allá, y hay una cosa de dar vuelta a esa mirada un poco. Sí. Tal vez la pregunta sería como más cómoda si nos hicieran la entrevista en otra ciudad, ¿no? Porque uno lleva como a hacer ciertos, tal vez lo que uno enuncia es en función de la experiencia de trabajo con colegas, ¿no? Y a veces cuando hace trabajo con colegas, uno reconoce que a través de la enseñanza se ha ido como corriendo, ¿no? Pienso en clases de historia, por ejemplo, donde las actividades tal vez más típicas son la lectura y responder, ¿no? Esa idea de la búsqueda del tesoro, donde hay que identificar una idea principal del texto, a veces está en negrita, y eso se transcribe. Y ahí la problematización de la enseñanza o los sentidos de para qué sirve saber historia hoy para pensar el presente o el futuro, se desdibuja, ¿no? Sí, y en ese movimiento, que también puede pasar en naturales, que tal vez tienen otras herramientas de intervención, es donde la enseñanza tiene que ser revisada, ¿no? Una parte que trabajamos en el libro, que justamente en el caso de sociales, es pensar una línea que se viene trabajando fuertemente en España, incluso trabajan también en la Universidad del Comahue, tanto de Neuquén como en Cipolletti, que es pensar la enseñanza de las ciencias sociales, y acá en el libro la pensamos en esa articulación entre ciencias y transversales, la enseñanza organizada a partir de problemas reales y relevantes para el estudiantado, ¿no? Y eso implica soltar un poco la enseñanza como aquella que es pensada solamente por el profe o la profe, sino también pensar cuáles son los intereses de las estudiantes, y que esos intereses también están dentro de la currícula, tanto que yo puedo articular, ¿no? Si yo analizo la colonización como un proceso particular, o lo planteo como un proceso de larga duración, bueno, hoy hay un montón de aspectos que podemos analizar para pensar la continuidad de esa colonización, ¿no? Y en esa línea,
incluso Fabi ha venido trabajando, que está dentro del libro, el enfoque ABP, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, es intentar como articular esto que vos mencionabas en nuestras coordenadas, de decir, bueno, debemos de pensar problemas para la enseñanza, y en esos problemas de para la enseñanza tal vez el interés se sitúa en función de buscar entender más lo que nos sucede alrededor, ¿no? Y en esa línea como aportar a la formación integral, porque en el libro no incorporamos algunos aspectos más de la psicología educacional, pero sabemos que cuando las estudiantes se egresan de la escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? Hay tal vez pocas cosas se acuerdan en términos fácticos, ¿no? En términos de datos, pero sí se acuerdan de esa experiencia que los interpeló, que las interpeló, que los movilizó, que los hizo participar de una salida educativa, que los hizo participar de una actividad con la comunidad, que les hizo repensar esa vinculación con el entorno, ¿no? Entonces, como en esa línea se inscribe este libro, que busca justamente, como vos decías, intentar cómo ajustar la mirada de qué observamos del entorno, y en ese qué observar, cómo pensar la enseñanza para problematizar y generar como varias motivaciones, interpelaciones, provocaciones, ¿no? Un poco en esa línea va. Bueno, no estaba tan perdida entonces. No, para Sí, nada. Lo sí que pasa digo es que yo me esto fui para otro lado. sí digo esto, que por ahí hemos tenido experiencias en formación permanente o en la formación docente, y sin duda es un desafío pensar la enseñanza así, porque también incluso nos pasa con docentes principiantes o noveles, que son quienes egresan de la formación docente, que una vez que ingresan a las escuelas, hay algo ahí, hay quienes dicen gramática escolar, hay algo ahí que sucede, que quienes, por ejemplo, presentaban propuestas muy interpelantes o que movilizaban el aprendizaje, de repente dejan de hacerlo y van a la enseñanza clásica. Se repite la dinámica. Claro, y hay como una cosa ahí que bueno, está siendo estudiado por muchos, pero tiene que ver con el libro como que intenta ir hacia ese lugar, ¿no? De decir, bueno, es un intento de invitar a repensar la enseñanza, ¿no? E incluso acercamos propuestas, ¿no? Y eso por ahí es lo que decíamos con Fabio, es un poco clave, porque esto que vos mencionabas, no queremos quedarnos solo en la buena cita bibliográfica, que a veces uno lee que, no sé, la escuela tiene que formar sujetos críticos reflexivos, ¿no? Y aparece todo el tiempo. Pero si eso no se materializa en una propuesta de aula, o no se materializa en decir, bueno, el camino podría ser por acá, bueno, nos quedamos como mitad de camino, ¿no? Entonces, en esa línea proponemos una propuesta para cada grado de la escuela primaria o cada año, y además proponemos salidas educativas y el tratamiento de efemérides, que es otra cuestión para el abordaje de las ciencias sociales, ¿no? De acá. El eje transversal es Esquel o la zona, más allá de que hagamos algunas propuestas para el caso de este abordaje híbrido, con otros problemas, intentando, porque esa es una línea editorial, ¿no? Una línea que tienen las editoriales, publicamos siempre y cuando tenga un alcance nacional. Entonces ahí ajustamos algunas propuestas que puedan trabajar temáticas que pueden ser analizadas en provincia de Buenos Aires, en el norte, etc. ¿Sí? Levanten el altavoz y inviten a todos y todas para mañana, por favor. Bueno, mañana a las 18:30 en la Biblioteca Municipal vamos a presentar el libro. Esperamos que a quienes le interese la enseñanza de las ciencias, la ESI y la EAI, puedan acompañarnos. Nada, agradecer por ahí, agradecer a quienes nos han acompañado en la elaboración del libro, a Pamela, que siempre está trabajando por la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental integral, que ha sido quien nos trajo esta temática un poco y nos acompañó a pensarla, que tiene muchas herramientas. El libro incorpora como la temática transversal es el no a la mina. Nos compartió unas fotos Nicolás Palacios, así que un agradecimiento especial a él. Tiene varias imágenes que representan algunos momentos de las marchas, acá el trencito al final con el trochita, con un no es no. Y bueno, agradecer a Graciela Morgade, por supuesto, aunque no nos escuche en este momento, que nos acompañó con el prólogo, pero también nos hizo el contacto con la editorial, que eso no es menor, porque estando en el sur, encontrarnos con esta posibilidad fue también gracias a ella. Y bueno, no sé si algo más, José, pero me parece que... Sí, sí. No, sí.
Bueno, y creo que también un poco esto gracias a Esquel, nosotros acá agradecemos a nuestro territorio, porque hace 20 y tantos años que venimos participando del movimiento No a la Mina, tal vez no centralmente, pero sí participamos en las acciones que se van llevando adelante, en las marchas, y eso también ha generado en nosotros la posibilidad de pensar esta problemática para que entre a la escuela, ¿sí? Que se pueda enseñar sobre esto y que lo que hemos ido construyendo como comunidad a lo largo de tantos años sea objeto de enseñanza, y para seguir formando estas ciudadanas críticas, participativas, porque eso la escuela tiene que aportar a eso. Entonces, Sí. ahí... Yo pensaba en el no, sí, sí. No, sí, Pensaba en también los afectos que nos han sostenido en todo este proceso, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa, y hemos tenido colegas que nos han felicitado por la producción, son producciones, en este caso también, al igual que en el anterior, la agenda de la ESI, y en otras producciones que ha hecho Fabi, son producciones que uno elabora mientras trabaja, mientras tiene familia, mientras tiene afectos, ¿no? Que descuida en algunos momentos. El trabajo lo hicimos, por ejemplo, en algunas revisiones en enero, cuando había días soleados, que en Esquel son muy pocos, y en esa línea nuestros afectos nos han sostenido, ¿no? En mi caso, bueno, Maxi, que es mi compañero que ha sostenido el trabajo, Fabi, también Jime, tienen sus afectos, y en esa línea, bueno, el libro tiene como esa confluencia, ¿no? Algo que no mencioné en particular, porque es una temática que me interesa, es que el libro de manera transversal, si bien no tiene algo específico sobre, ha sido pensado desde esta idea de la accesibilidad o la diversificación, ¿no? Porque algo que pensamos que las propuestas, así como las propuestas deben problematizar la enseñanza, deben ser accesibles para todos, todas las estudiantes, más allá de la situación en la que estén. Entonces, por ejemplo, el libro intenta por momentos hacer unas propuestas diversificadas, pero incluso trabajar con estudiantes en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, en esa línea, nuestros recorridos, nuestros afectos nos fueron como aportando algunas cosas o desde dónde pesquisar, y estuvimos como ahí cazando algunas cuestiones para que confluya en esta producción que no es solamente individual, por más que nuestros nombres estén en la portada, sino que es una propuesta colectiva en tanto que recupera aquello que no es cercano, ¿no? Y es una propuesta política. Al Política. final del libro, el capítulo 8 deja bien claro nuestro posicionamiento ético y político respecto de los problemas ambientales, respecto de la situación actual, del extractivismo, de las cuestiones que tienen que ver con el patriarcado. O sea, ahí hacemos mención a eso, y queríamos terminar el libro con nuestra mirada ahí, puesta en estos temas que son tan controversiales a veces y que hoy están tan, no sé cómo decirlo, tan vapuleados, ¿no? O venimos todo el tiempo, bueno, venimos hace mucho luchando, pero todo el tiempo hay algo nuevo por lo que luchar, y eso también es un motor que Sí, nos sí. hace pensar que tenemos que seguir apostando a educar. No es un libro tibio, es un libro caliente. En síntesis, no es un libro para la tibieza. Muchas gracias obviamente, felicitaciones por el laburo y gracias también por tomarse el tiempo de venir aquí a compartirlo. No, gracias A a vos la vos invitación y por por el espacio. invitarnos, y bueno, volvemos a decir Por que favor. esperamos mañana en la Biblioteca Municipal a las 18:30 horas. Ahí María Jesús nos está acompañando en la presentación. Y les agradecemos también un libro que vamos Sí, a sí. regalar acá. Quiero decir que cuando han traído libros para regalar, empiezan los aprietes, entre comillas, porque Mira vos. son muy, muy demandados los libros que producen, Mirá. ¿eh? Bueno, Muy muchas demandados. gracias. Aprieten en el buen sentido de la Sí, palabra, sí, digo, sí, ¿no? sí. Y tendremos ejemplares mañana a disposición por si alguien quiere comprarlo Sí. en la presentación. ¿Sí? José, muchas gracias. Fabi, muchas gracias. Gracias a vos. Le agradezco a Fabi también. Le agradezco a Fabi. Jime. Gracias, Fabi. Muchas gracias como siempre, ¿eh? A Jime A Jime allá. dice. ¿Sí? Porque dijiste Fabi. Me ve que- agradeciste Fabi. muchas veces a mí. Y Jime. Ah, Jime, ahí está. Se ve que Sí, como sí, no sí. vino, le cambiaste el nombre. No, pero 2 veces le voy diciendo Jime, ¿eh? De cuando apareció ahí. En vivo te ninguneó. No. Ah, sí. Porque ella no nos quiso acompañar acá. Claro. Bueno, gracias por tu invitación, Mauro. Música y volvemos. Gracias, gracias.